Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar y compartir para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Recordemos, hermanos, que Dios va a usar miles de formas y maneras para alcanzar a muchas almas con esta clase de temas que son de vital importancia para el mundo actual. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros reconozcamos de que Dios es soberano y Dios va a usar miles de formas para que las personas conozcan el evangelio eterno, la verdad presente. Así que, hermanos, queremos orar porque queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites en esta ocasión de día sábado, en estas horas sagradas de tu día santo, que vamos a predicar tu palabra, que este mensaje sea de edificación para tu pueblo, para tus hijos y aquellas personas que van a escuchar este tema, que puedan conocer más de tu palabra. Danos discernimiento, Señor, para que podamos interpretar correctamente tu palabra y podamos enseñarla. Reconocemos de que sin tu Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos entender tu palabra. Así que invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase de profecía apocalíptica. Queremos analizar, según la profecía bíblica, ¿qué significa que la ramera se sienta sobre una bestia y sobre las aguas? Es interesante que el libro de Apocalipsis, hermanos, contiene símbolos, y los símbolos tienen su explicación siempre y cuando dejemos que la misma Biblia sea su propio intérprete. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Por lo tanto, a la hora de interpretar los símbolos apocalípticos, es importante que dejemos que la misma Biblia sea su propio intérprete, ya que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y ese es el método que vamos a usar para interpretar estos símbolos apocalípticos, que significa en profecía que la gran ramera se sienta sobre una bestia y sobre las aguas. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Vamos a interpretar los símbolos y vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Apocalipsis 17, versículo 1 al 3 dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Se puede demostrar de que este era el 6º ángel, porque el 6º ángel es el que derrama su copa sobre el gran río Éufrates, según Apocalipsis 16, versículo 12 al 13. Es interesante que Juan dice que uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas habló conmigo, dice Juan, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Noten que la ramera está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Noten que la ramera está sentada sobre muchas aguas y también está sentada sobre una bestia. Y me llevó el espíritu al desierto, dice Juan, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una ramera sentada sobre aguas y una ramera sentada sobre una bestia. ¿Qué significa? Que esta misma ramera está sentada sobre aguas y al mismo tiempo sobre una bestia. Noten cómo dice
Apocalipsis 17, versículo 5. Esta ramera tiene su nombre y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta ramera, que se llama Babilonia, está sentada sobre muchas aguas, fornica con los reyes de la tierra y al mismo tiempo está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias. Interesante. Por falta de tiempo no podemos explicar cada detalle de cada símbolo, porque el objetivo de esta clase teológica y apocalíptica es explicar qué significa en profecía que la ramera se sienta sobre aguas y sobre una bestia escarlata que tiene nombres de blasfemia. Es interesante que la palabra Babilonia proviene de Babel. La palabra Babel es un verbo que significa confundir y que se menciona en Génesis capítulo 11, la torre de Babel. Dice el libro Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2, dice: la palabra Babilonia se deriva de Babel, significa confusión, o sea, del verbo confundir. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. O sea que Babilonia en Apocalipsis representa no una ciudad literal, porque la Babilonia literal, donde gobernaba Nabucodonosor, fue destruida en manos del rey Ciro. En Apocalipsis estamos divisando una Babilonia espiritual, un símbolo de las iglesias falsas y apóstatas. Y dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, que es el que estamos analizando, Babilonia está simbolizada por una mujer. ¿Qué representa o qué simboliza en profecía una mujer? Figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil, como en el caso de Apocalipsis 17, a una iglesia apóstata. En otras palabras, Babilonia en Apocalipsis 17 representa al cristianismo apóstata, las religiones falsas y apóstatas que siguen doctrinas y mandamientos de hombres. No cabe duda que el símbolo de Babilonia cuadra perfectamente con el sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata, porque esta madre tiene hijas, dice el versículo 5 de Apocalipsis 17. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea que esta madre no tiene ningún hijo varón, todas son hijas, y las hijas son igual de rameras que la madre. Por eso dice que Babilonia es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quiénes son las hijas? ¿O qué simboliza las hijas? Porque también las hijas son rameras. Tal es la hija, tal es la madre, o tal es la madre y tal es la hija. Dice el Conflicto de los Siglos, página 380, párrafo 1, dice: se dice que Babilonia es madre de las rameras. Noten que es madre, tiene solamente hijas hembras, no tiene ningún varón. Mientras que la mujer de Apocalipsis 12, que representa al linaje santo de Israel y la iglesia del Nuevo Testamento, la Biblia enseña que Cristo nació de un linaje santo. En Apocalipsis 12 encontramos de que esta mujer, que representa al verdadero pueblo de Dios, tiene solamente un hijo varón, porque Cristo nació de un linaje santo de Israel, según Romanos capítulo 9, versículo 5. Según la carne, Cristo vino de los patriarcas y los profetas, dice Pablo. Aquí vemos en Apocalipsis 17 a un sistema apóstata de falsa religión que tiene hijas. Representa que las mismas iglesias que son sus hijas siguen las mismas prácticas y doctrinas de la madre. No cabe duda, como dije, que no hay mejor símbolo para identificar al cristianismo apóstata, tanto el sistema católico romano como sus hijas, el protestantismo apóstata.
Lo que las une son sus falsas doctrinas. Ahora, analicemos un poco de la tipología, de donde Juan toma prestada esta simbología apocalíptica. Recordemos de que al principio les dije, hermanos, que en el libro de Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. O sea, el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Y esta terminología de sentarse, que viene del Antiguo Testamento, vamos a ver de qué significa gobernar. Cuando una ramera se sienta, significa que esta ramera las gobierna las naciones. Sentarse en profecía significa que la gobierna a través de un poder despótico. Estas referencias de sentarse sobre una bestia y sobre las aguas viene de una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, y es la historia de la ramera Jezabel. Jezabel del Antiguo Testamento es un tipo de la ramera de Apocalipsis 17. Es bien importante que entendamos eso, porque el símbolo proviene de una realidad. Entendamos la realidad para que podamos entender el símbolo apocalíptico. La Jezabel en los tiempos de Elías es un tipo de la ramera que se llama Babilonia en Apocalipsis 17. Veamos algunas características de la Jezabel, de esta prostituta que existió en los tiempos de Elías y que llevó a la apostasía al pueblo de Israel. Noten cómo dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 18:19. Vamos a ver de que la palabra sentarse es un símbolo de que esta ramera las controla a las muchedumbres y a los reyes políticos, así como Jezabel controlaba a los falsos profetas de Baal y a Acab, su marido ilegal o ilícito, que era el gobernante político de Israel. Quien gobernaba en esta unión o en esta triple alianza en los tiempos de Elías era la prostituta Jezabel. Primera de Reyes 18, versículo 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, noten, que comen de la mesa de Jezabel. Si Jezabel los mantenía y les daba de comer a estos 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, significa que Jezabel los mandaba. Quien dominaba a estos falsos profetas era Jezabel, porque Jezabel les daba de comer de su mesa. Pero no solamente eso, Jezabel también controlaba a el rey político de Israel, que era Acab. Noten cómo dice Primera Reyes capítulo 21, versículo 25. Noten cómo se describe esta relación impía entre Jezabel y el rey Acab. Dice así: a la verdad ninguno fue como Acab. Acab era el rey político de Israel. Dice que ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. O sea, quien manipulaba también al rey Acab era ¿quién? La prostituta Jezabel, que también dominaba a los falsos profetas de Baal y a los falsos profetas de Acera. Jezabel fue la que patrocinó y llevó a la apostasía al pueblo de Israel. Jezabel, al unirse en una relación ilícita con el rey Acab, esto llevó a la apostasía y rebelión al pueblo de Israel. Y esto sirvió para que Israel se apartara de los mandamientos de Dios. Y noten cómo dice Primera Reyes capítulo 16, versículo 30 al 33. Noten el estado espiritual de Israel por haberse unido el rey Acab con Jezabel. Dice así, 1 Reyes 16, versículo 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea que este rey era un rey impío, el rey político que gobernaba en Israel, porque le fue ligera cosa andar
en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Noten que ahí está la ramera Jezabel. Y esta Jezabel, dice la Biblia, que era hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Noten hasta qué extremo llegó el rey Acab. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El pueblo cayó en una extrema apostasía, adorando a Baal y la diosa Acera. Y quien dominaba a Acab era esta ramera Jezabel, y también dominaba a los falsos profetas de Baal y Acera. En esta triple alianza, quien dominaba era Jezabel. Muy importante este detalle. Jezabel manipulaba a los falsos profetas de Baal y también gobernaba a su marido, el rey Acab, el rey político de Israel. Podemos decir de que los falsos profetas de Baal podemos decir de que era el poder religioso apóstata de los tiempos de Israel. Esta reina Jezabel, o esta prostituta Jezabel, era una mujer vil, sanguinaria, malvada, idólatra, que llevó a la corrupción al pueblo de Israel con sus falsas prácticas y falsas enseñanzas para adorar a Baal y a la diosa Acera. ¿Cuál fue la muerte de esta Jezabel? Jezabel tuvo un fin muy lamentable. Jezabel se le dio una muerte muy atroz, porque Jezabel era una reina vil. ¿Cómo murió esta ramera? Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 36. Noten cómo se describe la muerte de Jezabel. Dios usó al rey Jehú para matar a Jezabel por sus atrocidades y sus abominaciones. Vino después Jehú a Jezreel, dice el texto, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos de antimonio. Noten que es lo mismo que dice Apocalipsis 17, una ramera vestida de púrpura y escarlata, adornada de oros y piedras preciosas. O sea, es una descripción de una ramera, igual como Jezabel de antaño. Dice que esta ramera se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzó él entonces su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y le dijo: echadla abajo. Noten cómo murió Jezabel. Echadla abajo. Y ellos la echaron desde la ventana, y parte de su sangre salpicó la pared. O sea que era una extrema altura. La tiraron de la ventana y fue tan grande el golpe que salpicó la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entre luego que después que comió y bebió, o sea que se pusieron a comer, Jehú y los que estaban con él, dijo: id ahora y sepultad aquella maldita. Tremendo, hermanos. O sea que después de que Jehú comió con los que estaban con él, ahora dijo: bueno, ya terminamos de comer, vayan ahora y vayan a sepultarla, a esa maldita. Noten cómo se describe. Y sigue diciendo: pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera. Y sigue diciendo: y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y le dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, el tisbita, diciendo: es la heredad de Jezreel, comerán los perros las carnes de Jezabel. O sea que se la habían devorado los perros. En lo que Jehú comía con los que estaban con él, ya cuando fueron a sepultarla, ya los perros se la habían hartado, la habían devorado. Noten qué terrible muerte tuvo Jezabel, esta reina vil que le hizo la vida imposible al profeta Elías y que mató
muchos profetas de Dios en los tiempos de Israel. La Jezabel fue la promotora de la apostasía y la rebelión en contra de los mandamientos de Dios del pueblo de Israel. Con razón, esta Jezabel en los tiempos de Elías es un tipo perfecto y exacto de la ramera de Apocalipsis 17. Es interesante. Ahora notemos que todo cuadra con Apocalipsis 17. Dice que esta ramera de Apocalipsis 17 está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas. Noten cómo dice muchas aguas. Pero también esta ramera está sentada sobre una bestia. El versículo 3 de Apocalipsis 17 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo así? ¿Por qué esta ramera está sentada sobre muchas aguas y al mismo tiempo sobre la bestia escarlata? ¿Qué significa sentarse en las aguas y sentarse en una bestia escarlata? Sentarse significa que esta ramera controla a los poderes políticos. La bestia representa el poder político, el poder civil. Cuando Apocalipsis dice que esta ramera se sienta sobre la bestia, significa que controla y gobierna a todos los poderes políticos y civiles del planeta Tierra. Eso significa sentarse, o sea, los domina, los controla, así como Jezabel dominaba con despotismo al rey apóstata Acab. ¿Me doy a explicar, hermano? Así también la ramera de Apocalipsis 17 controla a los poderes políticos y civiles de todo el planeta Tierra. Pero ¿qué significa que se sienta sobre las aguas? Las aguas representa o significa que esta ramera o esta iglesia apóstata controla a las muchedumbres con sus falsas doctrinas. Las aguas en profecía representa las gentes, las muchedumbres, y al sentarse esta ramera en estas aguas significa que las controla, las domina, y lo hace a través de su vino, de su fornicación, que son sus falsas doctrinas. Apocalipsis 17, versículo 15 nos explica qué significa la expresión sentarse sobre las aguas. Apocalipsis 17, versículo 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que esta ramera controla a los poderes políticos y civiles del planeta Tierra, y también controla a las gentes, las muchedumbres. ¿Y cómo lo hace? A través de su vino ponzoñoso y su vino embriagante. El vino de Babilonia representa sus falsas doctrinas. Babilonia o esta ramera controla a los reyes políticos y civiles y también a las aguas a través de su vino embriagante, que es un símbolo de falsas doctrinas. El vino de Babilonia representa las falsas doctrinas con que esta ramera controla a los poderes políticos y a las muchedumbres, al proletariado ignorante de las escrituras. Noten cómo dice Elena de White en el libro Testimonios para los Ministros, página 61, párrafo 3, dice: noten qué es el vino de Babilonia y quién es Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. ¿Quiénes son Babilonia? Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. Noten, doctrinas venenosas. El vino del error. ¿Qué son el vino de Babilonia? Doctrinas venenosas. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. Y noten cuáles son esas falsas doctrinas que componen el vino de Babilonia. Como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo,
antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana por encima del santo día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias, y así se cumple lo que la Escritura dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea que el vino de Babilonia representa las falsas doctrinas con que la ramera controla a las muchedumbres. Ahora se dan cuenta, hermanos, que por eso es que los babilonios no entienden los mensajes que la iglesia adventista predica, porque están intoxicados con el vino de Babilonia. Por eso es que Babilonia no conoce que la ley de Dios sigue en vigencia. Por eso es que la Babilonia, el cristianismo apóstata, no hace diferencia entre lo santo y lo profano, porque están embriagados con el vino de Babilonia. Por eso es que los babilonios no conocen el mensaje de la reforma pro salud, porque están intoxicados con el vino de Babilonia. Por eso es que Babilonia no discierne que hay días comunes y días santos, porque están embriagados con el vino de Babilonia. Por eso es que los babilonios dicen de que hay que comer comidas inmundas y que la ley quedó abolida, porque están intoxicados con el vino de Babilonia. No entienden el mensaje del tercer ángel, porque están intoxicados con el vino de Babilonia. Y aquí dice que estos errores son presentados por diferentes iglesias, y así se cumple lo que dice: porque todas las naciones bebieron del vino del furor de su fornicación. Y noten por qué es el furor, o por qué se le llama vino del furor. Viene de ira o de furia. Un furor producido por falsas doctrinas. Y noten cuándo se va a convertir en furor: cuando los reyes y príncipes, ahí está, los reyes de la tierra, la bestia, el poder político, cuando los reyes y presidentes beban de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías y falsas satánicas que exaltan el falso día de reposo, o sea, hablando del domingo, e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios, que es el sábado. O sea que va a haber un momento donde se van a llenar de ira al ver que va a haber un remanente en esta tierra que no le rendirá pleitesía a estos sistemas, y es entonces donde los reyes políticos y las muchedumbres se van a llenar de ira contra este remanente por no aceptar las falsas doctrinas de Babilonia, que es su vino de su fornicación. Por eso es que se llama vino del furor, porque vendrá tiempo, hermanos, donde Satanás, a través de los poderes políticos y religiosos, a través de la madre y las hijas, van a imponer leyes y decretos legislativos, y al ver de que habrá un remanente como Mardoqueo en los días de Esther, que no va a aceptar sus doctrinas y sus tradiciones, van a usar la fuerza, como fue durante la Edad Media. Va a haber otra persecución. Satanás va a querer imponer el falso día de reposo por la fuerza, por decreto legislativo, tal como dice Apocalipsis 13, versículo 15 al 16. Babilonia controla a las muchedumbres con el vino, con su vino ponzoñoso. Ahora, es interesante que según la Biblia, Babilonia también va a ser destruida, como lo fue Jezabel. ¿Y saben quiénes la van a destruir? Los mismos reyes políticos con que fornica la ramera, las muchedumbres que apoyan a la ramera, las aguas, que es el Éufrates de Babilonia, que apoyan a la ramera. Vendrá un tiempo donde a este sistema que se le llama ramera y Babilonia se le apartará su poder civil y religioso, y los mismos reyes que fornican con la ramera la van a dejar desolada y desnuda. O sea, cuando la profecía dice que esta ramera controla a los reyes de la tierra, fornica con los reyes de la tierra, significa que esta ramera se mete en la política y se inmiscuye en la política y controla a los magnates, presidentes y príncipes políticos de esta tierra. Pero según la profecía, este poder, los reyes de la tierra van a dejar desolada y desnuda a la ramera, así como fue con Jezabel. Jezabel fue muerta por los reyes, Jehú y los que estaban con él, y se la hartaron los perros. La ramera mística de Apocalipsis 17 también va a ser devorada por los reyes políticos y religiosos,
Cuando esta ramera se le aparte todo el poder político y religioso, va a quedar desolada y desnuda. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 16 al 17. Hablando de los 10 cuernos, que ahora los 10 cuernos ya no son las 10 naciones de Europa, ahora los 10 cuernos representan todos los reyes del mundo con los que fornica esta ramera, porque estamos hablando en términos simbólicos. Esta ramera es mundial, las aguas son mundiales. Los reyes políticos, los 10 cuernos, representan todos los poderes políticos y religiosos que van a devorar a la ramera cuando se le aparte su poder político. Va a haber un momento donde a esta ramera se le va a quitar todo el apoyo político y religioso y se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. Dice: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Bueno, pero que no fornicaban con la ramera, pero ahora dice que la aborrecerán. Significa que la ramera va a quedar desolada. Noten que Jezabel fornicaba con Acab y dominaba a su esposo Acab, a su marido ilegal, porque era una amalgama ilegal, y controlaba a los falsos profetas de Baal. Pero hubo un momento donde a Jezabel se le apartó todo ese apoyo, y fue donde Jehú la arroja por la ventana y después se la hartan los perros a Jezabel. Esto se vuelve a repetir en lenguaje profético. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, así como los perros devoraron las carnes de Jezabel. ¿Se acuerdan, hermano? Porque Dios ha puesto en sus corazones de ejecutar lo que quiso. Esta ramera de Apocalipsis 17 le va a suceder lo mismo que a la Jezabel de antaño, porque Jezabel de antaño mató a los profetas de Dios, idéntico como la ramera de Apocalipsis 17 dice que se ha embregado con la sangre de los mártires de Jesús. Eso dice Apocalipsis 17, versículo 6. Por lo tanto dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea que Dios va a usar a los mismos reyes políticos con los que fornica la ramera para que estos mismos poderes políticos la devoren y la dejen desolada y desnuda. Hermanos, vendrá un tiempo donde la gente vendrá a despertar de que habían estado embriagados con sus falsas doctrinas, y cuando se den cuenta que ya es demasiado tarde, van a devorar y van a lanzarse contra el liderazgo de estos sistemas que componen Babilonia. Esta profecía se va a cumplir cuando las muchedumbres se den cuenta que fueron engañados por sus líderes que componen estos sistemas católicos y protestantes, líderes, sacerdotes y pastores que engañaron a la gente con sus falsas doctrinas. Vendrá un tiempo donde la gente se va a dar cuenta que fueron engañadas y que ya es demasiado tarde, y esas armas que iban a hacer para perseguir a los hijos de Dios ahora se lanzan contra sus ministros y sacerdotes que engañaron a las muchedumbres con falsas doctrinas, diciéndole que la ley de Dios había quedado abolida y que era para los judíos. Se va a cumplir perfectamente la historia, hermanos. Babilonia en Apocalipsis representa el cristianismo apóstata, católicos y protestantes. Por lo tanto, antes de que suceda esto, antes de que se ejecute juicio sobre la Jezabel de Apocalipsis 17, Dios manda a su pueblo a que salga de estos sistemas, como dice Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. O sea que Dios tiene pueblo en Babilonia y lo está llamando a que salga. Por eso es que estos mensajes, hermanos, deben de predicarse en alta voz, porque en Babilonia hay pueblo que no conoce estas verdades, y Dios quiere que a través de estos mensajes la gente salga de estos sistemas que son Babilonia, donde no se predica la verdad. Y Dios va a usar el mensaje de los 3 ángeles para llamar a la gente que salga de Babilonia, porque Dios tiene pueblo en Babilonia. Y dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. La mayoría del pueblo de Dios está en estos sistemas que no conocen la verdad, pero que son fieles con la poca luz que conocen, y Dios los va a sacar a través de la proclamación de estos mensajes. Hermanos y amigos, Dios nos ha llamado como adventistas del séptimo día para que prediquemos estos mensajes que también tienen que ver con el evangelio.
No podemos excluir las profecías del Evangelio. Esto es Evangelio, la amonestación y la exhortación y la advertencia para que la gente salga de Babilonia y que se aparten del error y las falsas doctrinas. Tiene que ver también con el Evangelio. Dios está llamando a sus hijos a que salgan de Babilonia. Y esto es Evangelio también, hermanos. No podemos excluir las profecías del Evangelio. Son una y una misma cosa. Hermanos y amigos, si tú aún estás en Babilonia, si estás en estas iglesias apóstatas, donde te dicen de que la ley de Dios quedó abolida, o que ya no debemos de guardar el día santo de Dios, estás en Babilonia, porque Babilonia exalta mandamientos y doctrinas de hombres. Dios te bendiga, hermano. Espero que este mensaje te haya servido para que puedas identificar quién es Babilonia, y es posible que estés en uno de estos sistemas que son Babilonia, y Dios te manda a que salgas de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde, porque la característica de Babilonia es que exalta su vino del error, y con este vino del error embriaga a las naciones. Dios tenga misericordia en nosotros, hermanos, y que podamos vivir en armonía con este mensaje. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este mensaje. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Gracias porque nos hemos dado cuenta qué significa en profecía de que la ramera se sienta sobre las aguas y sobre la bestia. Te pedimos, Señor, de que este mensaje, Señor, pueda alertarnos y que podamos reconocer de que tu verdad está sobre encima de cualquier error y cualquier falsa doctrina, y que tú mandas a tus hijos a que salgan de Babilonia, porque la ramera le va a llegar su día, Señor. Y sabemos, Señor, de que tú no quieres que nosotros nos perdamos. Por eso es que nos mandas estas advertencias, que salgamos de Babilonia. Bendice a tus hijos, los que van a escuchar este mensaje, que sea de edificación para nuestra vida. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.